que se utilizan en los análisis. ¿Y es recurrente que algún paciente no ponga de su parte para desarrollar la terapia? Pues yo creo que eso le pasa a todos, pasa todo el tiempo. Alguna vez escuché a Eli González, que es un analista en la Ciudad de México, reconocido, y decía él que tenía, no sé, 20 y tantos años con su analista, y decía, hay algo en ir a sesión que cuando uno toca la puerta, lo primero que uno piensa es, ya toqué, me hubiera ido, ¿no? O no hubiera llegado. Resistencia siempre va a haber, que no pongan de su parte, siempre va a haber pacientes con esta característica. Ya no es en relación al método, porque lo mismo hacen con un sistémico, con un conductual o con un gestal. ¿Qué tan común es ya cuando uno los acepta como pacientes? Yo creo que el número sí se reduce mucho. Cuando haces una entrevista, cuando te das cuenta de lo que está buscando el paciente y que tú dices, este paciente lo voy a aceptar y le voy a hacer la aclaración de que está abriendo un análisis, el número sí se reduce. ¿Tendrá estrategias de defensa? Sí, pero en la gran mayoría son pacientes que se van a mantener, que a pesar de que no les gusta lo que están viendo, porque obviamente pues, hay un conflicto en lo que están haciendo, a pesar de que no les gusta y que están removiendo cosas dolorosas, van a tender a defenderse o a resistirse, pero que al paso del tiempo van rompiendo esas defensas para poder hacer ajustes. Yo creo que es desde cualquier enfoque, una vez que se acepta a alguien como paciente, el número sí se reduce. A veces uno entrevista a una persona y uno se va dando cuenta por lo que dice, por lo que hace, de que pues va buscando como una contención nada más de una o dos entrevistas y se acabó, ¿no? Va a brincar con otro profesional, ¿no? Y según su experiencia, ¿qué es lo más importante que se debe de saber acerca de la terapia del psicoanálisis? ¿En cuanto a ser analista o en cuanto a ser paciente? De ser analista. Lo más importante es, creo yo, el asunto de que se trabaja en base a salud. Es decir, yo puedo tener, o cualquier analista puede tener muchos estudios, puede tener muchos, como que relevancia en cuanto a la cuestión académica, pero que a veces eso se olvida con el paciente, ¿no? Y se le deja de atender en el aspecto de que, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Entra o trae un cuadro de ansiedad generalizada que está disparado y que yo quiero forzosamente que entre en una asociación, que entre en un análisis, que se lleve las cosas lentamente, y eso es una gran irresponsabilidad de parte de un profesional clínico. Uno tiene que valorar ese tipo de cosas y decir, psicoanálisis no te va a funcionar, y creo que esa parte que es ética, sería uno de los aspectos más importantes en cuanto a los analistas. Yo creo que en base a cualquier profesional de la psicología clínica, saber decir, eh, esto que ejerzo yo no te va a funcionar, esto que ejerzo yo no tiene por qué ocurrir, y entonces te derivo a un profesional que sé que te va a ayudar mucho. La medicina lo ha ejercido con las especialidades, y creo que nosotros nos ha faltado, hablando de psicología clínica, nos ha faltado como una gran promoción de las especialidades que tenemos, es decir, que la gente conozca que ir al psicólogo no es ir con cualquier psicólogo. Nosotros hemos contribuido a veces mucho en cuanto a no decirle al paciente, esta no es la especialidad que tú requieres, necesitas algo distinto. Para mí ese es uno de los como pilares en cuanto a la práctica ética de la psicología clínica y de cualquier metodología, en este caso, pues, del psicoanálisis. ¿Y cuál es su punto de vista sobre la vida y obra de Freud? Bueno, pues no sé, básicamente así como que habría muchas cosas por decir. Para mí, la opinión que yo pudiera tener de Freud, pues fue un sujeto como muy cotidiano, que se enfrentó a muchas frustraciones, y que como que parte de la admiración es que no dejó de intentarlo, ¿no? Digo, en algún momento impregnó de muchas de esas
de esas frustraciones sus escritos, pero que finalmente, bueno, no se le podía pedir a un sujeto menos cuando, pues, van sus hijos a la guerra, se le muere una hija, se da cuenta que sus discípulos como que lo que hacen es seguirlo únicamente, que no están dispuestos a abandonarlo, y que obviamente pues eso hacía un corte en cuanto al seguimiento este, de sus avances o de lo que él quería avanzar, ¿no? Y pues bueno, la parte de su cáncer, ¿no? Su obsesión por fumar, un asunto de un sujeto que lo plasmó en sus escritos de no por ser analista te eximes de afuera comportarte como cualquier ser humano, y bueno, pues el ejemplo más grande es él, ¿no? No, algunos lo tachan de cocainómano cuando su consumo de cocaína fue mínimo, su consumo que finalmente lo atrofió durante años, pues fue el consumo de tabaco, al grado de practicar la eutanasia, ¿no? Finalmente fue lo que hizo, ¿no? Este proceso con algún médico por ahí con el cual pues hizo este acuerdo, y que es parte como de lo que poco se ve o poco se habla con respecto de este sujeto. A veces se le pone como un dios, no lo era, ¿no? Era un sujeto muy cotidiano que se preocupaba saliendo de consulta por cosas muy cotidianas, ¿no? Y que como cualquier, a lo mejor, doctor de la facultad, maestro de la facultad, tenía sus tiempos y sus horarios para sentarse y pensar teorías y pensar artículos y pensar libros, de modo que era un sujeto que trabajaba mucho en la academia, que renuncia a cosas en la academia y que se dedica a la cuestión de salud, porque creo que esa es la parte como más fundamental. Si comparamos a Freud con Lacan, para mí Freud fue un sujeto que sí estaba preocupado por la salud de sus pacientes, mientras que Lacan estaba preocupado por el psicoanálisis, porque a veces poco le interesaban sus pacientes. ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes y débiles de la corriente del psicoanálisis? Los puntos fuertes, creo yo, tienen que ver con el voltearse a ver, que es algo que la gente a veces no quiere hacer a lo largo de su vida. La cuestión en donde lleva al paciente a reflexionar sobre sí mismo, a dejar de poner al otro como excusa, ¿no? Y el análisis forzosamente te dice, es que eres primero tú quieres que la gente que está alrededor como que vaya en un cierto tema de salud, que lleva al paciente a verse, lleva al paciente a reflexionar sobre sí mismo, lo va llevando hacia que piense en sí mismo, no de una manera egoísta o cínica, sino más bien como atiende a que muchas de las amistades o muchas de las relaciones que has llegado a tener, pues estaban como que estructuradas para que fallaran, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver contigo. Creo que es uno de los puntos, podríamos enumerar muchos, pero creo que eso es uno de los más importantes. Y por otro lado, el psicoanálisis propone algo muy lento que ya no nos gusta a la sociedad, de poco nos gusta como tomarnos el tiempo, como tomarnos que las cosas vayan siendo lentas. Y sí, el psicoanálisis cada vez queda más atrás porque en un cierto momento pues es un planteamiento que va a tomar mucho tiempo, que se toma precisamente este tipo de actitudes de las cosas tienen que ir como siendo reflexionadas, y es una serie de técnicas que le requiere mucha paciencia a la persona, paciencia que si a lo largo de los años y de los siglos no hemos tenido, ahorita menos, ¿no? En cómo estamos viviendo, y que yo creo que sería pues una gran desventaja, ¿no? Ahora, ¿qué recomendación o consejo le daría a alguien que quiere sumergirse en la corriente del psicoanálisis? Pues bueno, si es de psicoanálisis, yo me apego más hacia la escuela libre, que recomienda 3 cosas para formando como psicoanalista. La primera es, pues, leer a Freud, pero que sí la lectura tendría que ser personal primero. Ese sería el punto número 1, como si quieren dentro del campo
quieren formarse dentro del campo del psicoanálisis, es la lectura de Freud, tanto personal como dentro de la vida académica. La segunda sería pues que llevaran su propio análisis. Y la tercera, que en el momento en que ustedes vayan teniendo pacientes o las personas vayan teniendo pacientes, pues se ejerce el método. Yo agregaría a esos 3 pasos, tener esa apertura, esa congruencia de ser psicólogos clínicos responsables y éticos, de esta preparación en neurociencias, en los avances que ha tenido los demás enfoques, y considerarlos como parte tanto de una recomendación como de herramientas que se pueden llegar a tener en el análisis moderno. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias por darnos el tiempo y apoyarnos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, igual.